Hola, buenas tardes. Mi nombre es Joaquín Santiago García Sandoval del grupo 97 y hoy les vamos a exponer sobre la colonia y el proceso de independencia. Durante más de 3 siglos, los pueblos de América fueron colonias del Imperio Español. En ese tiempo se establecieron estructuras políticas, sociales, económicas y culturales que marcaron profundamente el desarrollo de nuestros países. Sin embargo, también se generaron desigualdades, abusos y una fuerte dependencia hacia España, lo que finalmente se provocó en un deseo colectivo de cambio y libertad. Y conocer esto nos permite entender y valorar el esfuerzo de los que lucharon en la independencia y comprender cómo se construyeron las bases de nuestras naciones. La época colonial fue el periodo que comenzó después de la conquista, aproximadamente en el siglo XVI, cuando los territorios americanos se quedaron bajo el dominio español. Durante este tiempo se establecieron virreinatos, audiencias y cabildos, que eran las formas de gobierno impuestas por España. La economía colonial se basaba principalmente en la explotación de recursos, la minería y la agricultura. Además, existía una sociedad muy desigual, dividida en clases según su origen y su color de piel. Los españoles blancos ocupaban los puestos de poder más altos, mientras que los indígenas, afrodescendientes y mestizos eran muy relegados. El surgimiento de las ideas de independencia. A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX comenzaron a difundirse nuevas ideas inspiradas en la Ilustración, la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos. Estas ideas hablaban de libertad, igualdad y soberanía del pueblo. También influyó la crisis de la monarquía española, especialmente cuando Napoleón invadió España en 1808, lo que debilitó el control sobre las colonias y abrió la puerta a los movimientos independentistas. El proceso de independencia. Los movimientos de independencia se desarrollaron entre 1810 y 1825. En muchos países comenzaron con revoluciones locales, cabildos abiertos y guerras, en las que participaron héroes y heroínas que hoy recordamos como Miguel Hidalgo, entre otros más. Ese proceso fue largo y difícil, pero finalmente se llevó al fin del dominio local y al nacimiento de nuevos estados nacionales. Durante la colonia se establecieron las bases de la sociedad, la economía y la cultura, aunque también se impusieron desigualdades profundas. El proceso de independencia marcó el inicio de la búsqueda por la libertad, la justicia y la identidad nacional, ideales que siguen siendo importantes hasta hoy. Bueno, de mi parte eso fue todo y vamos con mi compañero. Hola, mi nombre es Iker Gutiérrez Rodríguez y hoy voy a hablarles sobre la colonia de la Nueva España y el proceso de independencia de México, un periodo que abarca desde 1521 hasta 1821, es decir, de la conquista hasta el momento en que México logra su libertad. El desarrollo de la colonia duró de 1521 a 1518. Después de la conquista, se estableció el Virreinato de la Nueva España. El virrey era el representante del rey de España y tenía el poder político y económico. La economía se basaba en la minería, la agricultura y el comercio, pero el sistema de encomiendas y los tributos indígenas causaron mucha desigualdad. La Iglesia Católica tuvo gran influencia, ya que evangelizó a los pueblos indígenas y construyó templos, escuelas y hospitales. Con el tiempo nació una nueva cultura mestiza mezclada de lo europeo y lo indígena. Número 2. Las causas del proceso de independencia. Este duró de finales del siglo XVIII a 1810. Las principales causas fueron la desigualdad social entre criollos y españoles, los abusos del sistema colonial y las ideas de libertad e igualdad de la Ilustración. También influyeron hechos externos como la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa e invasión de Napoleón a España que debilitó al rey. Número 3 y último. Proceso de independencia de 1810 a 1821. El movimiento comenzó con el Grito de Dolores proclamado por Miguel Hidalgo el 16 de septiembre de 1810. Después, José María Morelos continuó la lucha redactando la Constitución de Apatzingán y proponiendo la abolición de la esclavitud.
En la etapa final, Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide lograron la unión del Plan de Iguala y finalmente con el Tratado de Córdoba en 1821 se reconoció la independencia de México. Y por último, en conclusión, en resumen, este proceso marcó el paso de una colonia dependiente de España a un país libre y soberano. Fue una lucha larga, pero esencial para formar la identidad mexicana que hoy tenemos todos. Y por mi parte eso sería todo. Muchas gracias. Buenas tardes, hoy vengo a hablarles sobre la colonia y el proceso de independencia. La colonia fue el periodo de 3 siglos en el que España gobernó a México, desde 1521 a 1821, caracterizado por la conquista, evangelización y la imposición de un sistema social y político de casta. El proceso de independencia fue lucha armada que puso fin al dominio español iniciado en 1810 en el Grito de Dolores, liderado por Miguel Hidalgo, y culminó en 1821 con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. Se establece con la caída de Ciudad de México, Tenochtitlan, en 1521, dando el paso a fundación de la Nueva España. Fue administrado por un virrey presidente del rey de España. En esto se dio el mestizaje, mezcla de los conquistadores españoles y los pueblos originarios. Se explotaron los recursos naturales y se impusieron nuevos sistemas de producción y comercio. Se estableció un rígido sistema de características basado en el origen étnico, lo generado descontento. Se expandió el idioma español y la religión católica y surgió manifestaciones artísticas propias de la época. Hola, buenas tardes. Soy Santiago Alexander Ramírez Correa del grupo 1 y B7. Y después de muchos años de guerra, finalmente llegó el desenlace de la independencia de México entre 1820 y 1821. En España hubo varios cambios políticos y por eso hizo que algunos españoles que estuvieran en México tuvieran miedo de perder privilegios. Uno de ellos fue Agustín de Iturbide, que antes peleaba contra los insurgentes, pero luego decidió unirse a Vicente Guerrero. Juntos hicieron el Plan de Iguala, el cual decía tres cosas: que la religión católica sería la única, que México sería independiente y que todos los habitantes fueran iguales. Por eso formaron el ejército trigarante, llamado así por las tres garantías del plan. El 27 de septiembre de 1821, este ejército entró triunfante a la Ciudad de México y al día siguiente firmaron el Acta de Independencia de México. Así terminó el dominio de España después de más de 300 años y México por fin se convirtió en un país libre. Después Iturbide fue nombrado emperador, pero su gobierno duró poco y el país empezó una nueva etapa para organizarse y formar su propio gobierno. Como dato curioso, el ejército trigarante tenía una bandera con los colores blanco, verde y rojo, el cual representaban las tres garantías. El acta de independencia se perdió y no se encontró hasta 1909 en una tienda de antigüedades. Además, aunque México se independizó en 1821, España no lo reconoció oficialmente hasta 1836. Y años antes, Morelos
ya hablaba de libertad y justicia en sentimientos de la nación. Y muchas gracias, maestra. Esta fue mi parte.